Buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bueno, me confieso antes de empezar y luego vemos qué pasa. Confieso dos cosas. Número uno, voy a intentar ser corto hoy, ¿vale? Más corto de lo habitual. Lo confieso públicamente, entonces luego veremos qué pasa. La segunda cosa, el mensaje de hoy es para todo el mundo, pero sobre todo es para los papás papás y mamás, que hoy están presentando un bebé. Después vamos a tener presentación de bebés, creo que 4 bebés van a ser presentados. Entonces, aplica para todo el mundo, pero especialmente los que estáis hoy presentando un hijo, pues... Ahora, no os asustéis con el texto de salida, ¿vale? Yo mismo he pensado, Génesis capítulo 22. Leo. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moriah, y tú mismo sacrifícalo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó temprano por la mañana, enalbardó su asno y tomó consigo a 2 de sus mozos, a su hijo Isaac, cortó leña para el holocausto, se levantó y se fue al lugar al que le había dicho Dios. Y al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Y dijo Abraham a sus mozos, permaneced aquí con el asno, que yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Después regresaremos con vosotros. Tomó entonces Abraham los troncos, la leña del holocausto, los cargó sobre su hijo Isaac, y él tomó el fuego y el cuchillo, y ambos iban juntos. E Isaac habló a su padre Abraham diciendo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y le dijo, mira, está el fuego y los troncos, la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le respondió, Dios se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y ambos iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham construyó allí un altar, preparó la leña, luego ató a su hijo Isaac. Podemos imaginar que lo ató así como vemos los corderitos atados. Y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel de Yahvé lo llamó desde los cielos y le dijo, Abraham, Abraham. Y él dijo, heme aquí. Y le dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada. Pues ya conozco que eres temeroso de Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham los ojos y aquí que vio un cordero trabado por los cuernos en un zarzal. Abraham fue, lo tomó y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar Jehová Jireh. Por eso se dice hoy, en el monte donde Yahvé será visto. Y el ángel de Yahvé llamó a Abraham por segunda vez de los cielos y dijo, por mí mismo he jurado este oráculo de Yahvé, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único, ciertamente te bendeciré y multiplicaré inmensamente tu descendencia, como las estrellas de los cielos y como la arena que hay en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto has obedecido a mi voz. Y regresó Abraham con sus mozos, y luego se levantaron y regresaron hasta Beerseba, que es el lugar donde vivían. Bueno, con calma, ¿vale? Con el texto. Vamos a ir pasito a pasito. Lo primero es que si respiras, si eres humano, humana, este texto tiene que golpear tu vientre de alguna manera. De alguna manera te lo tiene que golpear. Porque la escena, siendo una de las escenas más famosas de las Escrituras, y que todo el mundo la conoce y sabe cómo acaba, y vale, ahí está el relato, ahí está la historia, pero si uno se para a pensar en lo que está sucediendo aquí, Dios diciéndole a un padre, además a un hombre con el que él tiene una relación muy cercana, muy estrecha,
un hombre que vive de acuerdo a como Dios pide, Dios pidiéndole a este hombre que sacrifique un hijo, el único que tiene, y no solo el único que tiene, sino que es que no lo podía tener, y hay toda una historia atrás que recordarás en el que no pueden tener hijos, y hay una promesa de Dios. ¿Qué pasa, Lucas? Hay una promesa de Dios, y ese niño acaba naciendo, vamos a decir, por la gracia y la actuación de Dios. Si no, ese niño no hubiera nacido. Y ahora Dios le dice a este padre que sacrifique a ese niño, el único hijo que tiene y en el cual está la promesa que Dios ha dado. Vamos a empezar desde, yo os he dicho, despacito, despacito, conmigo, acompañadme. Es una petición que podríamos llamarla o podríamos considerarla superficialmente, sin ir muy al fondo, como una petición irracional. Es decir, no parece razonable, es irracionable. Parece una petición de Dios irracional. Y la obediencia que vemos en Abraham en esta escena, si Abraham no ha entendido algo que tú y yo ahora mismo a lo mejor no estamos hablando, también es una obediencia de estas que llamamos ciega, irracional también. No está pensando en las razones de aquello que se le está pidiendo. Y no es poco lo que se le está pidiendo, es probablemente lo más grande que se le puede pedir a una persona. Y esta fe de Abraham, si la valoramos de una forma cotidiana y en el tiempo presente, es decir, si escucháramos esta situación, yo qué sé, imaginaos en cualquier lugar, imaginaos un hermano de otra ciudad, un hermano que conocemos, alguien de otra iglesia, alguno entre nosotros, esta historia en el presente, seguramente muchos utilizaríamos la palabra fanatismo. Es decir, pensaríamos, bueno, es imposible que Dios le haya pedido eso, ¿no? Esta persona... Entraríamos en esta serie de conversaciones y de reflexiones. Ahora bien, a mí me gustaría hablarte un poquito de esta adoración. No sé si sabes que este es el primer texto en la Biblia en el que se habla de adoración. Es la primera vez en las Escrituras, Génesis capítulo 22, en el que se habla de adoración. Pero lo que tú ves ahí no tiene nada que ver con lo que Zope nos ha estado dirigiendo a hacer esta mañana. No sé si tú le ves parecido. Es decir, esta mañana hemos venido aquí, había un teclado, había música, hemos cantado unas canciones, hay un contenido, hay una racionalidad, hay una serie de cosas que pensamos, que creemos, que sentimos, las decimos, reconocemos a Dios con lo que decimos, se supone que eso está en concordancia con lo que creemos, con lo que sentimos. Ahí la adoración es razonable, ¿no? No parece que esto que hemos hecho aquí se parezca mucho a lo que estamos viendo ahí. Ahora, cuando Abraham recibe esta petición de Dios, lo primero que hace es levantarse muy temprano por la mañana, preparar las cosas que necesita para hacer aquello que Dios le ha dicho que haga, va acompañado de su hijo y dos mozos, y cuando llegan cerca del sitio 3 días después, lo que le dice a sus mozos es, esperad aquí con el asno, con el burrito, que mi hijo y yo vamos allí a adorar. Y si tú no te paras a pensar qué es lo que nos está queriendo decir el texto, cuando este hombre ha recibido la petición más loca de su vida y de las más locas de la historia del relato bíblico, y a la conclusión que él llega es que se va con su hijo a adorar, a lo mejor es que necesitamos repensar un poquito lo que pensamos que es la adoración. En el texto hay 2 ítems, 2 características que todo el rato van fluyendo, yendo y viniendo, que son la confianza y el sacrificio. Y quiero hablaros un poquito de estos 2 temas y quizá pensar juntos si la adoración no tendrá mucho que ver justo con estas 2 cosas, más que con cantar o con decir o con sentir o con creer, si no tendrá más que ver incluso con la confianza que tenemos en Dios y los sacrificios que estamos dispuestos a hacer por Él si Él nos los pide. Si piensas en la confianza de Abraham, te digo, él empezó levantándose muy de mañana. ¿Tú te imaginas? No sé, madrugar, amantes de madrugar, pocos. O sea, hay gente que de pronto el cuerpo le levanta a las 6 o a las 7 o a la hora que sea, o a las 5,
pero ya no pueden dormir más, son gente que están diseñados así, por lo visto, y se levantan. Gente que se levanta con una energía que da asco, perdón. O sea, es que no se les puede tener cerca, porque tanta energía que te sobrepasa, porque tú, la mayoría de nosotros, seres humanos normales, vamos como los diésel, vamos como levantándonos, ¿no? Poco a poco. Hay gente que ya es así, vale. Pero la mayoría, madrugar, si tú madrugas, tienes un objetivo. Es decir, tienes que llevar a los niños al cole, tienes que ir a trabajar, tienes que hacer algo que quieres hacer o que tienes que hacer. Si no, normalmente son los días que aprovechamos para apagar los despertadores y decir, bueno, que me levante el cuerpo cuando quiera. Este hombre se levantó temprano ante esta petición para poder hacer aquellas cosas que se requerían para hacer lo que Dios le había dicho. No espero hasta mediodía, no dejo que el cuerpo se levantara solo. Se levantó determinado a preparar la leña, preparar el burrito, alistar a sus mozos y salir a aquello que Dios le había dicho. Hay una confianza en este hombre que yo quiero rascar ahí, quiero averiguar qué pasa. Quiero ver por qué en el corazón de este hombre no está probablemente las mismas guerras que están en el mío cuando escucho esta historia. Porque si a ti te choca la historia, imagínate que Dios te lo hubiera pedido a ti. Imagínate que en vez de ser la historia de que Dios le ha pedido el hijo a Abraham, que ya te violenta por dentro, fuera la historia de que te lo pide a ti. Hay que ponerse en la piel y pensar en estas cosas. Ahora, adoraremos, y fíjate cuando te hablo de la confianza, lo que le dice Abraham a los mozos es, el niño y yo iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Él no dice, y yo volveré a vosotros. Quizá porque no quería desvelar el plan, no llamarán a la policía, a los mozos, cualquier cosa. Pero la cuestión es que dice, en plural, iremos, adoraremos, es decir, el hijo y él van a adorar y luego van a volver los dos. Y tú puedes decir, bueno, Abraham probablemente estaba pensando que a última hora Dios le iba a decir, no lo hagas, tal. Eso lo piensas tú porque conoces la historia. Lo que pensaba Abraham, afortunadamente, lo sabemos porque nos lo dice el texto en Hebreos. Y es muy especial lo que él pensaba. En Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 17, dice lo siguiente. Por la fe, o sea, por la confianza que Abraham tenía en Dios, por su fe en Dios, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El texto dice que lo ofreció, pero sabemos que no llegó a morir Isaac. Ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su hijo único. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac será llamada descendencia. Él, Abraham, consideró que Dios era poderoso. Escucha esto, por favor. Él pensó, Dios es poderoso para levantarle aún de entre los muertos. Y el que escribe Hebreos dice, de donde figuradamente lo recibió. Porque en su corazón él iba determinado a entregar al hijo que Dios le estaba pidiendo. Es posible que hayas oído estas cosas antes, pero tienes que parar a pensar en estas cosas. Este hombre iba con su hijo, dispuesto a obedecer a Dios, en el más loco, la más loca de las peticiones que Dios le podía hacer, pensando en sus razones. Fíjate la racionalidad. No en, pero ¿cuáles son las razones para hacer esto, Dios? Sino pensando, tenga las razones que tenga Dios, sé que es poderoso para volverlo a levantar de entre los muertos. Y como sé que me ha prometido que de él nacerá una descendencia, Dios verá lo que hace. Esa era la línea de reflexión de Abraham. Yo voy a hacer aquello que Dios me está pidiendo que haga, si no lo entiendo, lo que sea. No voy a meterme demasiado en su cabeza porque es muy difícil. Pero él estaba pensando, lo sabemos por Hebreos, Dios me ha prometido que de este hijo va a salir mi descendencia, él cumple sus promesas, Dios es poderoso para levantar a los muertos, Dios verá cómo hará. Y estoy seguro que el texto te golpea. Y estoy seguro que muchos de vosotros estáis relativamente incómodos ahora mismo, porque ¿dónde nos deja este texto? ¿En qué situación nos deja?
este grado de confianza en Dios en algo tan duro? Quizás es importante que os diga, por si alguno tiene la duda, de que a lo largo del Antiguo Testamento vemos como Dios condena todos los sacrificios humanos. Los condena, le aborrecen. Lo dice claramente. Hay pueblos alrededor del pueblo de Dios que sacrifican seres humanos, que sacrifican hijos cuando les va mal en la guerra, cuando no tienen cosechas. Y todo lo que Dios dice sobre eso es que lo aborrece. Ahora, entonces, ¿por qué haces esta petición, Dios? Tienes que pensar en esto. Claro, Dios sabe que la historia no va a acabar en ese sacrificio. Pero hubo un lugar donde ese sacrificio sí sucedió. Y es en el corazón y en la cabeza de Abraham. Ahí sí que hubo un sacrificio. Ahí sí que, como dice Hebreos, él ofreció a Isaac realmente. Ahí sí que llegó a pensar y creer que si era lo que Dios le pedía, lo iba a hacer y ya Dios vería y Dios era poderoso para levantarlo de los muertos. Pero quizás es importante hacerte pensar en estas cosas. Y mira el grado de confianza. Cuando Isaac le pregunta en el camino, van padre e hijo caminando, e Isaac, 12, 13 años posiblemente, Isaac no es por nada, pero 12, 13 años, vamos a ver, luego hablamos. Van en el camino conversando. 2 veces el texto te dice, iban juntos. Insiste el texto, que estaban juntos caminando, haciendo el camino. Y el niño dice, bueno, aquí voy yo con la leña, tú llevas el cuchillo para hacer el fuego, pero ya han habido, y el niño ya ha visto otros sacrificios. Sabe que hace falta un animal, ¿no? ¿Dónde está el cordero? Siempre que hacemos esto, llevamos un animalito, que es lo que vamos a sacrificar al Señor. Y Abraham le dice, Dios, en una versión puedes leer, se proveerá de cordero. En las versiones lees, Dios proveerá para sí de cordero. Y aquí hay algo que no solo nos habla de la confianza de Abraham, sino que nos tiene que ayudar a hacer un giro en nuestra reflexión sobre Dios y nuestros sacrificios a Dios. Porque muchas veces, en nuestra relación con Dios, pensamos que tenemos que sacrificar cosas, pero a veces a la reflexión a la que eso nos lleva no acaba de ser del todo ajustada. Pensamos que lo que tenemos que sacrificar a veces es algo que Dios necesita que sacrifiquemos, o que a Él le gustará que sacrifiquemos, como si fuera una especie de ofrenda y Él se va a agradar de eso. Y yo no voy a negar una verdad dentro de eso, pero quiero mostrarte algo diferente. Quiero hacerte pensar que la reflexión aquí de Abraham me recuerda mucho a cuando David, en 2 de Samuel, capítulo 7, habla con el profeta Natán. Él ya vive en su casa, ya está instalado y le dice a Natán, yo aquí en este palacio de cedro y mi Dios en esa tiendecita. Y Natán le dice, haz lo que esté en tu corazón. Y él se propone hacer la casa para Dios, es decir, hacer el templo, se lo propone. Y Dios le habla a Natán, el profeta, esa noche, y le dice, ve a David y dile. Y le dice una cosa muy larga que no voy a leer ni tal, pero el detalle, o parte de lo que Dios le dice a David ese día es, tú quieres construirme una casa para mí, pero yo no necesito ninguna casa. Yo he vivido desde el día que os saqué de Egipto en tiendas, jamás me has visto en una casa de cedro. Yo voy a construir tu casa. De ti nacerá la casa que será para siempre. Tú quieres construir una casa para mí, pero lo que tú tienes que saber es que yo voy a construir la casa para ti y para todos. Y en este sacrificio que Abraham va camino a hacer con Isaac, y esta reflexión de Isaac, de dónde está el cordero, y tú piensas, bueno, tenemos cosas que ofrecer a Dios, hay cosas que sacrificar a Dios. Quiero que sepas que Dios no necesita ser provisto de sacrificios. Ese no es nuestro Dios. Él no necesita ninguna provisión de sacrificios. No necesita tu tiempo, no necesita tus dones, no necesita tus ofrendas, no necesita tu amor, como si Dios mendigara amor, no necesita tu gloria. Queremos darle gloria a Dios, sí, pero Él no la necesita. No está necesitado. Él es el proveedor de esas cosas. Él es el que provee el amor
que cambia nuestras vidas. Él es el que provee los recursos para la vida. Él es el que provee la gloria de la vida. La gloria que hay en esta vida la provee Dios. La sabiduría que hay en esta vida la provee Dios. Él es el proveedor de todo. Creemos que vamos camino a la montaña a hacer un sacrificio grandísimo y sí, entre nosotros, humanamente, el sacrificio es grande. Pero si miras la situación en perspectiva, Él no requiere de ningún sacrificio. Él es el proveedor. Él es el que provee del cordero para el sacrificio. Y este texto está cargado de referencias proféticas a lo que sucedería más adelante. Mucho más adelante, cuando empieza el Evangelio de Juan, es Juan el que ve a Jesús y dice, le señala y dice, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. ¿Quién ha provisto ese cordero? Es Dios el que provee el cordero para el sacrificio. De hecho, si miras a Dios, descubrirás que Dios es el Abraham que Abraham no fue. Abraham fue a hacer un sacrificio y en su corazón y en su mente lo tuvo que hacer. Pero en la realidad no llegó a hacerlo. Dios se lo impidió. Pero el que sí que hizo ese sacrificio fue Dios mismo. Dios mismo envió a su único hijo, el cordero que él provee, a ser sacrificado para que todos nuestros hijos puedan ser salvos y ninguno más tenga que ser jamás sacrificado. Ha habido un sacrificio único en la historia de la humanidad que tiene el poder de levantar de los muertos a todo aquel que crea en el Hijo de Dios. Abraham no llegó a ofrecer. En su corazón sí, pero en la realidad, en la carne, no tuvo que hacerlo. Dios llegó a hacerlo. Dios proveyó el cordero. Dios sufrió el sacrificio en su propia carne, entregando a su único hijo. Ya os he dicho que esto, yo pensaba que era para los padres. Pienso que es para los padres, ¿no? Veréis, llegaré a ello. Algunos comentarios sobre eso, pero en el versículo 12, cuando la situación más o menos ha acabado y Abraham ha sacrificado ese carnero, ese cordero que se ha encontrado ahí entre la zarza y tal, un ángel del Señor se aparece a Abraham y le da un mensaje, que es el final de este relato. Y le dice, ahora sé que tú eres temeroso de Dios. Y por cuanto no rehusaste darme a tu propio hijo, te digo, de ti saldrá la descendencia, todas las familias de la tierra, parten del padre Abraham, etcétera, etcétera. Y luego hay un versículo que habla de la simiente de Abraham y se refiere a Jesús mismo. O sea, una profecía que dice que de Abraham mismo acabará naciendo el Mesías. Ahora, ese principio de ese texto que dice, ahora sé que eres temeroso de Dios, a veces, como el principio del texto es, que dice que Dios probó a Abraham, cuando pensamos en las pruebas de fe, pensamos, bueno, Dios nos prueba, ¿no? Porque ves escenas como esta donde Dios probó la fe de Abraham. Y entonces Abraham supera el examen y Dios le dice, ahora sé qué tal. Creo que es un planteamiento que me gustaría, en cierta manera, corregir, porque creo que es erróneo. Primero, porque aunque la palabra en la Biblia de probar y la palabra tentar son la misma en el fondo, en el Nuevo Testamento, confundimos la prueba con la tentación. Es como si Dios nos pusiera obstáculos, como si nos montara la Spartan Race para nosotros y tuviéramos que correr saltando todos los obstáculos y llegar al final para que nuestra fe fuera verdaderamente probada. Y cuando leemos ese ahora sé, pero dime algo, ¿en qué momento Dios no ha sabido? O sea, hay que hacer más lectura. Hay que leer los textos de otras maneras. Porque no es como que Dios no supiera, entonces ve a Abraham actuar de esa manera y dice, ahora sí conozco a Abraham, ahora sí veo que me teme. Hasta este punto no lo sabía. No se trata de un desconocimiento de Dios. No, eso chocaría de frente con su omnisciencia, para empezar. Dios sabe lo que está sucediendo. ¿A quién está revelándole algo en verdad? A Abraham. Es Abraham el que escucha al ángel
y con el mensaje del ángel entiende qué es lo que Dios piensa de él, qué es lo que Dios sabe de él, y eso le está informando a él de quién es él, le está informando de su identidad y le está reafirmando en su fe. Su fe está siendo construida, está siendo edificada por saber quién es él. Sabiéndolo cómo, sabiendo lo que Dios piensa de él. Es Dios mismo diciéndole, esto es lo que yo sé de ti. Sé que eres temeroso de Dios. Ahora, el propio texto, lo que el ángel dice, es muy curioso. Porque dice, a ver si lo encuentro. Tengo 3 versiones diferentes por aquí. Dice, ya conozco que eres temeroso de Dios. ¿Ves? El ángel está hablando como en tercera persona de Dios. ¿Ves? Ahora sé que eres temeroso de Dios. Como yo no soy Dios, yo soy el ángel, ¿eh? Dios. ¿Ves que hay 3 personas aquí? Abraham, Dios y el ángel, ¿sí? Pero sigue hablando y dice, por cuanto no me rehusaste a tu hijo. Un momento, ángel. ¿Tienes problemas de identidad? ¿Quién eres? Es decir, tú temes a Dios, pero no me rehusaste, pero el ángel no ha pedido ningún hijo. Bueno, la mayoría de teólogos y comentaristas del texto ven en este ángel, como en muchos otros lugares del Antiguo Testamento, a Jesús mismo, el Mesías, presentándose ante Abraham y hablándole. Y eso nos ayudaría a entender el texto, que está hablando de Dios Padre y está hablando de sí mismo, como Dios también. Tú eres temeroso de Dios Padre, pero no me rehusaste, porque Jesús mismo, Dios mismo, es el que le ha pedido ese hijo. Y esto también resulta muy revelador, muy revelador, porque en Jesús es que conocemos nuestra identidad. En el Señor es que realmente podemos llegar a conocer nuestra identidad. Y aunque tengamos un camino de fe probado como el de Abraham, que esta no es su primera prueba, ni mucho menos, ha pasado muchas ya, aun él, de edad avanzada, porque a veces estos mensajes, incluso las personas de más edad, interpretáis que les llega más a un joven o una persona más joven, pero Abraham aquí es mayor que la mayoría de personas que están en esta sala. Y a su edad, mayor que todos los que están en esta sala, está descubriendo su identidad en Dios. Así que aunque tengas 90, veo personas, aquí tenemos nonagenarios, varios, personas de más de 90 años, más frescos que una lechuga, algunos de ellos. Quiero saber su dieta. Mayores. Abraham era mayor que vosotros. Y en su trato con Dios, en su confianza con Dios, seguía descubriendo qué pensaba Dios de él. Y eso le descubría quién era él. Era una revelación, era como una revelación de Dios para su vida, para ayudarle a seguir adelante haciendo lo que tenía que hacer. Y he dicho que iba a ser más corto, empiezo a mentir ya, empiezo a rozar la mentira, pero voy a ir acabando. Por cuanto no me has rehusado tu hijo, multiplicaré tu descendencia. Hay 4 familias que van a presentar niños aquí, hoy. Quiero acabar con unas pequeñas reflexiones. Porque si vas a presentar a tu hijo aquí, estas cosas te interesa escucharlas. Número 1. El que sí hizo un sacrificio, el que sí llegó a hacerlo, no solo en su corazón o en su cabeza, sino que fue sacrificado en una cruz. El padre que verdaderamente sí sacrificó a su hijo, que es tu Padre Celestial, lo hizo para que tú hoy puedas presentar a este niño, puedas presentarle sabiendo que tiene un Padre Celestial más sabio que tú, con más recursos que tú, que te va a ayudar a ser padre para él, que te ha elegido para ser padre o madre para él, para ella, para este niño, y que además te provee del Cordero que murió para que ese niño que presentamos pueda llegar a ser salvo y no tenga que ser sacrificado en ninguna manera. Y eso es una manera totalmente diferente de ser padre. A veces nuestras mayores preocupaciones son
Que sí, son preocupaciones legítimas, que si el colegio, la vocación del niño, la salud del niño, muchas cosas. Pero por encima de eso, un seguro de vida, ese niño es un benefactor de todo lo que la cruz de Cristo trae. Es una manera de ser padre o madre diferente. Tener esa paz, tener esa tranquilidad. Segunda cosa, como padres, hay que confiar en Dios, aun cuando todo parece un poco una locura. Déjame que te diga esto, no te estoy invitando a ser irracional. Dios te ha dado cabeza para ser razonable. Pero hay muchas maneras de razonar. Abraham no fue irrazonable en esta situación. Razonó sobre quién era Dios. Razonó sobre la bondad de Dios. Razonó sobre el indudable cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Recuerdas? Podía haber ido hacia el monte diciendo, menuda, ¿cómo me pides esto? No entiendo, No digo que no pensara estas cosas, pero digo, estuvo razonando en que el Dios que le pedía esto era el Dios que le había prometido que ese hijo nacería y el hijo nació. Era el Dios que le había prometido que de ese hijo vendría la descendencia. Era el hijo que le había prometido esto, y lo se había ido cumpliendo. Era el Dios que tenía poder para levantarlo de los muertos si hacía falta levantar a los muertos. Es decir, sé razonable, padre, sé razonable, madre, pero llena tus razones de la bondad de Dios, del amor de Dios, de la justicia de Dios, de la persona de Dios. Y eso te va a convertir en un padre y una madre diferente, con unos recursos diferentes para levantar a tus hijos. Y lo último que voy a decir, sinceramente lo pienso, soy padre de 2 hijos, así que no penséis que no lo digo como al vacío. Si no aprendemos a sacrificar a nuestros hijos, no vamos a poder ser padres a imagen de Dios para nuestros hijos. Si no aprendemos en nuestra cabeza y en nuestro corazón a entregarle nuestros hijos a Dios, no estoy hablando de coger el cuchillo ¿vale? Estoy hablando de entregar nuestros hijos a Dios en nuestra incompetencia como padres, en nuestras limitadas posibilidades, en todo aquello que no sabemos, en las cosas que nosotros no podemos hacer, no podemos salvar sus almas. Si no somos capaces de entregar, sacrificar, si me lo permites, a nuestros hijos a Dios, jamás vamos a poder ser padres y madres en Dios para ellos a imagen de cómo Dios es Padre. Y si observas lo que hizo Abraham, lo que él hizo no solo le habilitó como padre para Isaac, sino que a partir de ese momento él es conocido como el padre de la fe, el padre para muchos. Porque ser padre, ser madre, no es, en último término, una cuestión biológica. De hecho, Dios no es nuestro padre biológicamente. Es nuestro padre por adopción. Él ha decidido voluntariamente ser tu padre. Ha echado los papeles para que seas su hijo, su hija. Es una decisión. ¿Qué es lo que vemos en Abraham? Decisión. La decisión de hacer aquello que Dios le ha pedido que haga. Y si tú aprendes a ser padre de tus hijos carnales, si me lo permites, en Dios, también estás habilitando tu vida siguiendo esas instrucciones del Señor, para actuar como padre y madre de muchos. De personas a tu alrededor. ¿Has pensado en los 2 mozos que acompañaron a Abraham y a Isaac? Me imagino que en el camino de vuelta, 3 días de camino, les contaría, Isaac, papá me ató, sacó el cuchillo. El niño tendría su proceso, igual le llevaron al psicólogo o algo, no sé. Por lo menos tuvo que hablar con Dios, perdonadme, con toda seguridad, ¿eh? La escena es traumática para él. Seguro que tuvo que tratar con Dios, Isaac. Y no poco. Dios quiere habilitar tu vida bajo la obediencia, bajo la confianza en Él, haciendo los sacrificios que hay que hacer aquí, y quién sabe si alguno fuera también, para que seas padre y madre de muchos.
para que te responsabilices voluntariamente, tú decidas actuar como un padre y una madre de verdad en Dios para muchas personas. Y ahí no importa ni la edad que tengas, ni si tienes hijos biológicos o no, porque no se trata de eso. Se trata de que tu vida sirva a muchos en el amor de Dios. El Señor os bendiga a todos, especialmente a las familias que estáis hoy presentando criaturas al Señor, que es algo muy bonito que hacer. Que podemos disfrutar hoy.